Reconocido como uno de los libros más influyentes en el manejo de las finanzas personales, Padre Rico, Padre Pobre es una obra que revela el verdadero funcionamiento del dinero en nuestra economía. A partir de una historia donde se compara la mentalidad de un pobre con la mentalidad de un rico, el inversor Robert Kiyosaki nos presenta las enseñanzas del dinero para salir de la pobreza y acumular riquezas. Por ese motivo, en este podcast te voy a presentar los 40 consejos más valiosos del libro, para empezar tu camino hacia la libertad financiera. Posiblemente la enseñanza número 10 sea la más útil para ti. Escucha con atención para que te enteres de qué se trata. Consejo número 1. Pon tus ahorros a trabajar. Según las palabras de Kiyosaki, siempre es mejor tener ahorros seguros que no tener nada. Sin embargo, en la mayoría de los casos no obtienes nada por guardarlo. Por ende, es indispensable que aprendas a gestionar tus ahorros, para que estos no pierdan valor con el paso del tiempo. Además, es importante que los ahorros sirvan de puente para aumentar tus rentabilidades. De nada sirve que acumules dinero, si éste disminuirá su utilidad por la inflación constante. Dicho esto, tener en mente una visión de inversionista te permitirá amasar mayores cantidades y te dará la posibilidad de mejorar tu calidad de vida. Si tus ahorros trabajan por ti, podrás destinar tiempo a otras actividades que representen mayores beneficios para ti. Consejo número 2. Elimina las creencias negativas sobre el dinero. Muchas personas tienen una programación mental que las obliga a pensar que el dinero es malo. Sin embargo, es necesario recordar que la pobreza es la que genera diversos problemas en la sociedad como el hambre, la insalubridad y la falta de oportunidades. Cuando se tiene dinero se puede mejorar las condiciones de vida de uno mismo, de la familia y de la sociedad. Por eso es importante resaltar que el dinero no es malo, la ausencia de este sí lo es. Según las líneas del texto, la creencia de que el dinero es malo tiene que ver con la ignorancia y el miedo autoinfligido que atrapa a la gente en estados de pobreza. Consejo número 3. No uses el dinero de forma emocional. Las personas emocionales tienden a ser más impulsivas a la hora de usar el dinero. Normalmente las emociones impiden analizar con calma lo que sucede, y esto repercute en decisiones apresuradas sin ningún fundamento sólido. El autor nos invita a plantear la siguiente pregunta: ¿habrá algo que no estoy viendo? Esa pregunta bastaría para romper con el pensamiento emocional y conseguir el tiempo para pensar con la razón y tener claridad. Esto es muy útil para evitar derrochar el dinero en compras innecesarias o protegerlo de inversiones dudosas. Consejo número 4. Pronuncia planteamientos productivos. Un limitante para la riqueza es la forma en la que se dicen las cosas. Robert Kiyosaki comenta que su padre pobre tenía la costumbre de decir: no puedo darme ese lujo. En cambio, el padre rico lo invitaba a preguntarse: ¿qué tengo que hacer para que ese lujo sea posible? De estas dos oraciones, la primera es un enunciado negativo y la segunda es una pregunta. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar para encontrar respuestas. Al decir: no puedo darme ese lujo, automáticamente tu cerebro deja de funcionar y acepta la idea. Y cuando te preguntas: ¿qué tengo que hacer para que ese lujo sea posible?, lo obligas a trabajar. De esta forma, es indispensable que desde hoy mismo reconozcas la importancia de plantear las cosas de una forma que ayude a conseguirlas, y no de una manera que te condene a desistir sin ni siquiera haberlo intentado. Consejo número 5. Ejercita el cerebro. Siendo consecuentes con el punto anterior, Kiyosaki nos invita a trabajar en el fortalecimiento del cerebro, para que la mente se acostumbre a pensar en panoramas diferentes a los habituales, y deje de lado la comodidad que produce aceptar pasivamente las situaciones negativas. El autor del texto plantea esta situación como algo similar a lo que pasa cuando una persona asiste al gimnasio con regularidad y otra se queda tirada en el sofá viendo televisión. El ejercicio físico adecuado incrementa tus probabilidades de tener buena salud, mientras que el ejercicio mental incrementa las opciones de obtener riqueza. Según las líneas del libro, mi cerebro se fortalece todos los días porque lo ejercito, y entre más fuerte se hace, más dinero puedo producir. Consejo número 6. Haz que el dinero sea un aliado fiel.
La mayoría de la gente no comprende que en la vida no se trata de cuánto dinero generas, sino de cuánto dinero conservas. Todos hemos escuchado historias acerca de ganadores de la lotería que eran pobres, se volvieron ricos y volvieron a ser pobres. Ganan millones, pero en muy poco tiempo vuelven a estar en donde comenzaron. O historias acerca de atletas profesionales que también obtuvieron millones siendo muy jóvenes y, 10 años después, están durmiendo debajo de un puente. Esa es una realidad que le pasa a cientos de personas, por eso es necesario crear el hábito de la preservación, para que nos acostumbremos a tener el dinero a nuestro lado, sin tener que gastarlo de forma inmediata. Consejo número 7. No tomes como referencia económica a tus vecinos. Gran parte de la población mundial toma como referencia las condiciones económicas de las personas que los rodean. Esto lo hacen con la intención de establecer un parámetro que les permita medir si cuentan con una buena calidad de vida. Según Robert Kiyosaki, por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que sus vecinos. Lo cual representa un gran problema, porque muchas personas tienen la tendencia de aparentar lo que no son y lo que no tienen. Situación que ocasiona un nivel de gasto y endeudamiento en toda la comunidad, por querer equiparar el falso progreso económico que les rodea. Consejo número 8. Habla sobre temas económicos en el hogar. Una de las diferencias más grandes entre los ricos y los pobres es que los primeros están abiertos a hablar del dinero en casa, mientras que los segundos evitan que se aborden temas relacionados. Para salir de la pobreza es indispensable que se trate con madurez cualquier conversación financiera que permita a los miembros de la familia enriquecer su conocimiento acerca de las finanzas. Entre menos se aborde este tema en el hogar, mayor vulnerabilidad se tendrá cuando se esté expuesto en el mercado. No se puede convertir en una costumbre el miedo o el rechazo por hablar sobre las finanzas. Por ese motivo, es de gran importancia estar abierto a estos temas para permitir el debate entre los miembros de la familia y aumentar así las nociones acerca del buen funcionamiento del dinero. Consejo número 9. Evita la trampa del autoempleo. Muchas personas sueñan con salir de su trabajo para tener la libertad de ser jefes de su propia empresa. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que renuncian a un trabajo de 8 horas para comprometerse con una labor mucho más esclavizante que incluso puede acaparar más tiempo de su día. Siendo así las cosas, Kiyosaki plantea una serie de niveles que debes alcanzar para en verdad gozar de la libertad financiera. Según el autor, estos niveles se denominan como el cuadrante del flujo del dinero, el cual se compone en la fase 1 por los empleados, es decir, trabajan para otra persona. En la fase 2 están los autoempleados, es decir, no trabajan para nadie, pero tampoco tienen tiempo libre, porque son los únicos empleados. En la fase 3 están los dueños del negocio, los cuales disponen de un personal a cargo, pero aún así deben estar pendientes de la empresa y, finalmente, está la fase 4 con los inversionistas, quienes obtienen las mayores ganancias, haciendo los menores esfuerzos. Por ende, ser inversionista debe ser tu objetivo, si de verdad deseas lograr la tan anhelada libertad financiera. Consejo número 10. No te dejes engañar por el efecto Robin Hood. La historia de Robin Hood cuenta que un hombre le robaba dinero a los ricos para entregárselo a los más pobres, lo cual significaba que el dinero se destinaba para ayudar a la gente con más necesidades y, al mismo tiempo, se reducían las ventajas que tenían los más acaudalados. Esta idea, según lo explica Kiyosaki, trascendió con el paso de los años y los gobiernos decidieron crear los impuestos. En teoría, con el dinero recaudado de los más ricos se podrían beneficiar a los más vulnerables. Sin embargo, según el análisis de Kiyosaki, esto fue completamente perjudicial para las clases media y baja de todas las sociedades, ya que los ricos aprendieron rápidamente sobre las leyes, y encontraron ahí diferentes vacíos legales que les permitieron reducir los costes a pagar. Por lo tanto, los pobres, quienes apoyan constantemente el aumento de los impuestos a los más ricos, son los que al final del día terminan costeando las tributaciones.
Al fin y al cabo, los ricos siempre priorizan su aprendizaje con educación financiera, y es por eso que van un paso por delante de los impuestos. Por ende, el efecto Robin Hood puede ser perjudicial para ti si no logras comprender sus implicaciones a largo plazo. Consejo número 11. Huye del patrón tóxico del dinero. El patrón de levantarse temprano, ir a trabajar, ganar un sueldo para gastarlo en compras emocionales y endeudarse para aparentar ante la sociedad, es lo que Robert Kiyosaki llama como la carrera de la rata. El miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar duro y, una vez que obtenemos el cheque de nómina, las emociones nos hacen pensar en todas las cosas maravillosas que se pueden comprar con el dinero. Y entonces, se establece el patrón, trabajar más duro para pagar todo lo que consideramos que debemos tener. Nos olvidamos de proyectos a largo plazo y nos centramos en los gastos inmediatos, los cuales siempre aumentan a medida en que ganamos más dinero. Por eso es necesario recurrir al presupuesto como método de protección ante los gastos desmesurados. Según el libro, el verdadero problema está en la forma en que eliges gastar el dinero. Tener más dinero rara vez es la solución a los problemas económicos. La inteligencia es la solución. Si descubres que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. Consejo número 12. Aprende de los ricos. El debate constante entre ricos y pobres genera discusiones sobre el correcto funcionamiento del dinero, y generalmente no hay un consenso alguno que permita conciliar ideas. Sin embargo, Kiyosaki nos sugiere que si estamos en condiciones desfavorables tratemos de buscar el consejo de personas ricas. Lo que normalmente hace una persona pobre es buscar un empleo y que su empleador le dé su pago al final del mes. No obstante, el consejo inicial del libro es ir en busca de su sabiduría, puesto que, entre más aprendas de las estrategias de los ricos, mayores oportunidades tendrás de abandonar la pobreza. De esta manera lo revela el texto. Tengo más de 150 empleados, pero ninguno de ellos me ha solicitado que le diga lo que se acerca del dinero. Siempre me piden un empleo y un cheque de nómina, pero nunca conocimiento. Es por ello que la gran mayoría pasará los mejores años de su vida trabajando para obtener dinero, sin entender a fondo por qué lo hace. Consejo número 13. Entiende la diferencia entre activos y pasivos. Un activo se trata de una inversión que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es una compra que saca dinero de él. Kiyosaki nos explica que la mayoría de personas incurren en gastos que consideran buenas inversiones, pero en realidad son adquisiciones que nos quitan dinero, lo cual termina manteniendo el estado de la pobreza. Por ejemplo, al comprar una casa las personas incurren en gastos de mantenimiento y de impuestos, situación que hace de la compra un pasivo. Sin embargo, si se compra la casa para arrendarla o para venderla a un precio mayor, se creará un activo, el cual permitirá que nuestro dinero aumente. Esa pequeña diferencia es la que hace que los ricos hagan compras inteligentes, analizando al detalle las utilidades o las pérdidas que puedan ocasionar. Consejo número 14. No dependas de la educación tradicional. A la mayoría de personas les han dicho que deben ir a la escuela y a la universidad para obtener buenas calificaciones y, después de eso, hacerse merecedores de un buen trabajo. El problema con este plan radica en su condicionamiento a nuestras posibilidades de alcanzar el éxito, puesto que, según las líneas del texto, las escuelas están diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. Es decir, la escuela te educa para ser un trabajador de cualquier empresa, y no para ser el jefe de la misma. Además de esto, con la educación tradicional terminas con vacíos sobre el conocimiento financiero, porque las materias que imparten en la escuela pocas veces tratan sobre temas relacionados. Según el libro, por desgracia el sistema se enfoca en habilidades académicas y profesionales, pero no en las económicas. Esto quiere decir que en la sociedad abundan profesionales con grandes competencias en su campo, pero con problemas económicos, por la habitual escasez de información financiera que presentan. Consejo número 15. Suma una nueva habilidad. Una de las formas en las que podremos sacar mayor partido a nuestros conocimientos es sumando un segundo talento para la vida. Es decir,
dejaremos de depender únicamente del conocimiento adquirido durante largos años y buscaremos ser personas de mayor valor. En el libro nos explican que las personas que no aprenden a hacer cosas nuevas en el trabajo están a la intemperie del mercado. También esto aplica para las personas que van a la universidad y después buscan especializarse aún más en la misma materia. Anteriormente esto permitía ser reconocido como un experto en ese campo, sin embargo, hoy en día abundan las personas que son expertas en las mismas cosas, por lo cual, terminan reduciendo sus posibilidades de éxito. Según las palabras de Padre Rico en el texto, a la mayoría de la gente solo le hace falta aprender y dominar una habilidad más para hacer que sus ingresos se incrementen de manera exponencial. Además, en el libro nos indican que es importante que sepas un poco acerca de todo. Entre más conocimiento adquieras sobre la maquinaria económica, mayores ganancias podrás sacar de ella. Consejo número 16. Rodéate de buenos amigos. En la historia que narra Robert Kiyosaki, en su etapa como niño su mejor amigo fue Mike, quien se comportaba distinto a todos los demás niños de la escuela. Mike tenía una visión empresarial al igual que Robert, y fue por eso que les resultó fácil iniciar el proceso de aprendizaje en el mundo de los negocios, ya que ambos estaban en sincronía con los proyectos de emprendimiento. La gran mayoría de niños de la escuela solo pensaban en jugar y en criticar a los demás, mientras tanto, Robert y Mike solo estaban enfocados en aprender a gestionar correctamente el dinero, y eso marcó una gran diferencia para el resto de sus vidas. Consejo número 17. Busca un mentor. Si hay algo que marcó la mentalidad ganadora de Robert Kiyosaki fue su voluntad para aprender y escuchar con atención. A la gran mayoría de personas nos cuesta aceptar que hay gente que sabe más que nosotros. Sin darnos cuenta, esa actitud elimina cualquier posibilidad de atraer a personas capacitadas que puedan servirnos como guías durante nuestros primeros años. Por ello, resulta indispensable para cualquier persona que sepamos aceptar la presencia de mentores en nuestras vidas. Los mentores permiten que aprendamos a través de sus experiencias y nos ayudan a allanar el camino para que no cometamos los mismos errores. En pocas palabras, conviene que quitemos las ínfulas de superioridad y reconozcamos que hay personas capacitadas que pueden ayudarnos a crecer mucho más rápido, sobre todo si tenemos humildad para escuchar atentamente sus consejos. Consejo número 18. Analiza la realidad de las personas de tu entorno. La gran mayoría de personas pobres siempre están al pendiente de lo que hacen los ricos, sin embargo, esto no lo hacen para aprender de ellos, sino que muchos tienen la intención de remarcar sus errores y de señalar sus acciones negativas. Algunos, de manera frecuente, se convierten en una especie de vigilantes que salen a la luz para remarcar los desaciertos que cometen los más adinerados. Sin embargo, como reza el viejo adagio, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro. Esto significa que antes de criticar la manera de actuar de los ricos, para justificar nuestra realidad de escasez y pobreza, debemos prestar una fina atención a los hábitos tóxicos de nuestro entorno, que nos permitan entender por qué nunca avanzamos en la vida. Piensa en las personas que te rodean y analiza sus patrones de comportamiento. Si lo haces de manera consciente, te darás cuenta que muchas de sus acciones son las responsables de sus malas situaciones. Lo fácil sería hacer responsables a los empresarios y a los emprendedores. Pero lo valiente es mirarnos a nosotros mismos y reconocer que más allá de los factores externos, sí existen muchas acciones que podemos mejorar a pesar de las circunstancias. Consejo número 19. Entiende que el dinero es una ilusión. Muchas personas entregan su vida al servicio del dinero, pero pocas son las que entienden que este es una mera ilusión. Kiyosaki lo plantea de esta manera: el dinero no es real. Entre más real creas que es el dinero, más duro trabajarás para obtenerlo. Pero si llegas a asimilar que el dinero no es real, te volverás rico en menos tiempo. ¿Te has fijado cómo la inflación del último tiempo ha hecho desvalorizar las monedas de muchos países? Lo que antes creíamos tener en la mano, hoy vale mucho menos, porque su valor es relativo a las condiciones que pone el mercado. Cada día cambian los patrones que sustentan al dinero,
No importa lo mucho que te esfuerces por conseguirlo, si no aprendes sobre el correcto funcionamiento de este, siempre estarás a merced de las fluctuaciones del mercado. Por eso Kiyosaki afirma que el único activo real con el que cuentas es tu mente. Ella es la herramienta más poderosa sobre la que tenemos dominio y debemos potenciar su valor con educación financiera. Mejora lo que hay en tu mente y notarás un cambio verdadero en tu bolsillo. Consejo número 20. Sacrifica las fiestas. En la etapa de adultos es muy común que estemos tentados a asistir a fiestas con regularidad. Esta costumbre se crea muy a menudo en la etapa universitaria, cuando los jóvenes se reúnen con la intención de divertirse y pasarla bien. No obstante, Kiyosaki nos hace entender que esto debe manejarse de una mejor manera, para que el éxito financiero pueda llegar a ser una realidad. Según las palabras del autor, mientras la mayoría de mis compañeros de clase se pasaban el tiempo en las fiestas de las fraternidades, yo me enfocaba en estudiar comercio, gente, estilos de negocios y rasgos culturales. En el libro Kiyosaki menciona que sí ha asistido a fiestas, pero su éxito radica en ponerle límites a los espacios de ocio, para que no repercutan negativamente en los objetivos trazados. Consejo número 21. Acepta tener héroes en tu vida. Los héroes son comúnmente personas o personajes que elegimos como inspiración cuando somos niños. Ellos sirven como punto de referencia para elegir qué pasos dar en nuestros primeros años de vida. Sin embargo, cuando crecemos dejamos de lado esa tradición y desechamos por completo la posibilidad de ver a alguien más como un referente nuestro. Por consiguiente, Kiyosaki nos recomienda que retomemos esa práctica, por los beneficios que puede crearnos. Copiar e imitar a nuestros héroes es una excelente herramienta de aprendizaje. El hecho de tener héroes e imitarlos nos permite explotar el genio bruto que poseemos. Esa es una de las formas más eficaces de aprender, pero los adultos rara vez la aprovechamos. Olvidamos a nuestros héroes. En el ámbito de las inversiones hay muchas personas que, con su discurso, hacen parecer que es fácil invertir. Da lo mejor de ti para encontrar héroes que hagan parecer que es más sencillo. Según Kiyosaki, sus héroes en el mundo de los negocios son los empresarios Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros y Jim Rogers. Ellos son su inspiración para ser un mejor inversionista. Asimismo podrías tú comenzar a buscar quien te inspira para alcanzar el éxito financiero. Consejo número 22. Comprende la importancia del rechazo. Las personas normalmente tenemos miedo a ser rechazados. En cualquier ámbito de nuestras vidas, económico o sentimental, es común que el rechazo esté presente, y eso no quiere decir que debamos escondernos. Por el contrario, Kiyosaki nos invita a vivir esta experiencia como parte del mejoramiento de nuestras habilidades comunicativas. Tienes que negociar, rechazar y aceptar. Conozco a solteros que se sientan en casa a esperar que suene el teléfono, cuando lo mejor es salir al mercado. Todo es parte del proceso para conseguir cualquier cosa en la vida. En consecuencia, lo mejor que puedes hacer ante el rechazo es analizar qué pudo salir mal, corregir los errores que se hayan presentado y volver a intentarlo sin que éste represente una derrota definitiva. Consejo número 23. Valora las adversidades. La mayoría de las personas huyen de los problemas porque estos suelen representar una carga muy pesada para sobrellevar. No obstante, en el libro nos plantean su presencia como algo beneficioso para nosotros. La vida nos empuja a todos. Algunos se rinden y otros luchan. Estos últimos aprenden las lecciones y continúan, reciben con alegría los embates de la vida porque saben que necesitan y deben aprender algo. Por ese motivo, el autor nos invita a no rendirnos, porque quienes se rinden se condenan a vivir por debajo de sus deseos, lo cual genera que la frustración sea una mala compañera en todo momento. Consejo número 24. Comparte lo que necesitas. Esta es una de las ideas más nobles del libro porque nos invita a tener en cuenta a los más desfavorecidos. Además, Kiyosaki plantea el concepto de la reciprocidad como algo indispensable para la riqueza. Cada vez que sientas que no tienes o que te hace falta algo, primero comparte eso mismo que necesitas. Confío en el principio de reciprocidad, doy lo que deseo recibir.
Si quiero dinero, lo brindo, y entonces este vuelve a mí multiplicado. Cabe aclarar que no se trata de dar de forma interesada. En el texto lo explican como una acción que debe ser genuina y debe hacerse por el mero gozo de ser generoso. Además, el autor explica que el mundo es un reflejo de lo que tú haces, por lo tanto, si quieres que el universo comparta el éxito contigo, haz lo mismo con quienes te rodean y con quienes más necesiten de tu ayuda. Consejo número 25. No sigas las tendencias del consumo. En el libro nos explican que los consumidores tienen la tendencia a comprar según las indicaciones del mercado, lo cual representa más gastos y menos ganancias. Según Kiyosaki, los consumidores siempre serán pobres, puesto que, según él, por lo general rechazan buenas ofertas esperando que el producto sea popular antes de interesarse en él. Por eso cuando resultan buenos negocios pocas personas son las que aprovechan, mientras que la mayoría termina pagando más caro por esperar a que los demás validen su compra. Consejo número 26. No tengas miedo de examinar las palabras de tus padres. Robert Kiyosaki señala que hay familias donde temen hablar del dinero, pero hay otras donde sí lo hacen, aunque no de la mejor manera, y esto termina influyendo en la educación de los hijos de forma incorrecta. En muchos hogares abordan los conceptos económicos con posturas equivocadas, y es por eso que se necesita de un criterio personal, en donde cada individuo pueda analizar las ideas que le han inculcado. En muchas ocasiones, las personas se pasan toda la vida repitiendo las ideologías y las formas de actuar de su familia, bien sea por costumbre o por falta de carácter. Es decir, aunque lo que le enseñaron está mal, son incapaces de rebatir las posturas, por lo cual terminan aceptando plácidamente sus visiones de vida, aunque resulten ser completamente infructíferas para el desarrollo del individuo. De igual modo, cuestionar algunas ideas no significa que las enseñanzas de nuestros familiares no sirvan, simplemente hay que ampliar la perspectiva para comparar sus ideas con otras fuentes. Según Kiyosaki, se trata de elegir por uno mismo en lugar de solo aceptar o rechazar sus puntos de vista. En pocas palabras, es indispensable que en casa se hable del dinero, y que a su vez se evalúe sabiamente cada una de esas enseñanzas. Al final, lo que importa es entender correctamente cómo funciona el sistema económico. Consejo número 27. No desperdicies el tiempo por simplemente gastar menos. Muchas personas están dispuestas a intercambiar su tiempo por descuentos, o para obtener alguna rebaja insignificante en una tienda cualquiera. Por ejemplo, hay gente que está dispuesta a hacer largas filas en un centro comercial, con tal de adquirir alguna oferta mínima en algún producto. También hay otros que por no pagar a otra persona deciden sacrificar su tiempo libre, con tal de ahorrar unos cuantos centavos, aunque eso implique hacer múltiples labores en jornadas extenuantes. Por tal motivo, Kiyosaki remarca la importancia de contar con tiempo libre para hacer cosas productivas. Es decir, el tiempo que se vende a cambio de una oferta o de un ahorro, es tiempo que se pierde y tiene costes irrecuperables. Según sus palabras, ¿para qué querría yo ahorrarme unos cuantos dólares, si ese mismo tiempo lo puedo ocupar para hacer más dinero, o para estar con la gente que amo? En consecuencia, según el análisis del autor, el tiempo libre es la mejor ganancia que produce el dinero. Si lo desperdicias por ganar alguna oferta o descuento, estarás yendo en contravía de lo que los ricos buscan. Más que tener dinero en tus bolsillos, se trata de tener tiempo libre para hacer cosas que nos generen mayores rendimientos o mayor tranquilidad y felicidad. Consejo número 28. Evita que tu dinero esté a merced de un político. La realidad nos indica que muchos países se ven condicionados por malas decisiones de sus gobernantes, y esta es una de las causas de las crisis económicas actuales. Según Kiyosaki, nuestra abrumadora deuda pública se debe, en gran medida, a que ciertas autoridades del gobierno tomaron decisiones con muy poca o nula educación sobre el dinero. Es por eso que tu crecimiento económico no puede estar sujeto a las decisiones de los gobernantes de turno. Tienes que tener la capacidad de crear fuentes de ingresos que te ayuden a tener estabilidad más allá del razonamiento político.
Por ello, es indispensable que leas revistas respetadas, te informes con buenos noticieros económicos y te prepares cognitivamente para ser más fuerte ante las leyes cambiantes. De nada sirve que te prepares para ser un gran profesional, si en cuestión de minutos unos cuantos políticos pueden tomar decisiones trascendentales con tu dinero. En consecuencia, las reformas laborales y pensionales hacen que las personas que no se informan correctamente estén a la merced de sus caprichos. Por consiguiente, es importante que te eduques de manera constante y que seas previsor ante sus decisiones repentinas. Consejo número 29. Inicia tus propios negocios. La mejor forma para no depender de las decisiones políticas y no seguir el camino tradicional es creando nuestras propias fuentes de ingresos, y para ello los negocios personales son el primer paso. Para conseguir esto es importante que inicies un ahorro con tu trabajo actual, con el que puedas invertirlo en una empresa que te apasione. Es importante que los negocios que crees te gusten porque si no lo haces así terminarás desistiendo. Hoy en día con Internet las posibilidades son muchas, aunque también puedes optar por alternativas físicas. Lo importante es que dejes de depender de un salario para tener dinero a final del mes. Consejo número 30. Busca buenos socios y empleados. Un problema de las personas que emprenden su propio negocio es el hecho de querer hacerlo todo. Kiyosaki nos recomienda buscar personas con grandes talentos para que trabajen con nosotros. A pesar de que mucha gente quiere hacer todo para que esté perfecto y a su medida, los grandes empresarios recomiendan el trabajo colectivo para masificar los resultados de los negocios, y además resaltan la importancia de crear una red de apoyo, para que las funciones de la empresa se puedan llevar a cabo sin que nosotros estemos presentes. Según las líneas del texto, un buen negocio no exige mi presencia, yo soy el dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Consejo número 31. Aprende sobre liderazgo. Si quieres triunfar en cualquier aspecto relacionado al dinero, es muy importante que desarrolles habilidades para liderar los proyectos. Quienes se comprometen a ser buenos líderes, obtienen grandes beneficios en sus negocios, porque los empleados tendrán ánimo para hacer bien sus labores. Los socios serán leales y nuestra remuneración económica generará mejores resultados. Según las líneas del texto, la verdadera habilidad consiste en manejar y pagar bien a personas que son más inteligentes que usted en algún área técnica. Además de esto, Kiyosaki explica que una forma de asegurarse un buen desempeño de quienes nos rodean es brindando condiciones salariales altas, acorde a su rendimiento. Hoy en día tengo un grupo de trabajo cuyos honorarios son bastante altos. ¿Por qué? Porque si la gente es profesional, entonces sus servicios tienen que producir dinero, y entre más produzcan, más dinero habrá para mí también. Consejo número 32. Comprende el negocio antes de invertir. Warren Buffett, el inversionista más exitoso de Estados Unidos, nos dice, el riesgo proviene de no saber lo que uno hace. Asimismo nos explica Robert Kiyosaki, quien nos invita a buscar información suficiente antes de realizar cualquier inversión significativa. Hoy en día, gracias a la aparición de las redes sociales, abundan los gurús financieros, quienes aparecen a cada instante con cientos de formas para ganar dinero fácil y rápido. Eso nunca es un buen negocio para ti. Por ende, no te dejes engañar por los charlatanes. Cuestiona los métodos facilistas e indaga constantemente por los sistemas confiables de inversión. Entre mayores sean los datos de los que dispongas, menores serán los riesgos de pérdida o estafa. Consejo número 33. Valora más a la disciplina que a la suerte. Según las palabras de Kiyosaki, la falta de disciplina es lo que hace que mucha de la gente que gana millones en la lotería, de repente, vuelva a estar en bancarrota. Tener un golpe de suerte le puede suceder a cualquier persona en la vida. Sin embargo, mantener las cosas buenas requiere de disciplina constante e inquebrantable. Dicho de otro modo, hay que valorar más a la disciplina que a la suerte, porque de ella es la que nacen los frutos perdurables.
De nada sirve que la vida te premie con una buena oportunidad para ser rico, si lo único que harás con esa riqueza será derrocharla en compras compulsivas y en deseos intrascendentes. Aprender a gestionar la fortuna requiere de un enfoque constante que te sirva de protección a las emociones y a los infortunios que tiene la vida. Porque, hoy puede haber suerte, pero mañana quizá no, y eso se puede solventar siempre y cuando exista disciplina en el trabajo, disciplina con los propósitos y disciplina en los hábitos del día a día. Consejo número 34. Evita que el crédito te esclavice. En la sociedad actual, las ansias de consumo han convertido a las personas en esclavas de las deudas. Los préstamos de los bancos y las tarjetas de crédito son los principales causantes de este mal. Es por eso que Kiyosaki nos explica que la regla número 1 para pagarte a ti mismo antes que a nadie es: no incurras en deudas de consumo, para empezar. Es decir, debes entender que para poder tener dinero para el ahorro y para la inversión, debes alejarte de las deudas para comprar productos inoficiosos. Si la deuda no te va a producir un beneficio mayor para tus finanzas, evítalas al máximo para proteger tu bienestar financiero. Kiyosaki además nos dice que comprar cosas que nos gusta está bien, pero haciendo uso de dinero nuestro y no de los bancos, los cuales aprovechan para cobrar enormes intereses. Según sus palabras, a mí me agradan los lujos como a todos los demás. La diferencia es que yo no los adquiero a crédito. Consejo número 35. Busca a un buen contador. En el libro nos explican que este es uno de los métodos más utilizados por los ricos para evitar pagar impuestos al gobierno, o por lo menos para reducir ampliamente el impacto que generan estos. Las personas pobres comúnmente ganan poco dinero, pero hay muchos que trabajan más para ganar mejor. No obstante, al no saber del funcionamiento de las leyes, terminan aumentando en gran medida las cantidades de dinero que tienen que destinar a las obligaciones fiscales. Según las líneas del texto, los ingresos principales de la gente provienen de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos. Además, los gastos tienden a incrementarse en proporción al dinero recibido. Por lo tanto, las personas se ven obligadas a trabajar aún más para poder sobrellevar toda la carga de dinero que deben pagar. Para solucionar esto, los ricos crean empresas y se asocian con contadores competentes que les permiten legalmente reducir los costos a pagar. Por ese motivo Kiyosaki nos realiza esta afirmación: si entendieran la forma en que los ricos juegan el juego, también podrían hacerlo. Y entonces se pondrían en camino hacia su independencia financiera. Consejo número 36. Saca el máximo provecho a las ventas. Las personas pobres se sienten mal al promocionarse a sí mismas porque piensan que esto es una tarea que no les compete y asumen que quienes lo hacen carecen de valores y de educación. Sin embargo, en el libro nos indican lo contrario, porque al saber de ventas crecen las probabilidades de resaltar en el mercado por el simple hecho de promocionar adecuadamente el producto o el negocio. La mayoría de personas se enfocan en hacer bien su labor y en crear productos destacados, pero son pocas las que aprenden el arte de la promoción, donde se cautiva a los compradores para que deseen lo que nosotros podamos ofrecer. El mundo está repleto de personas pobres con gran talento. Muy a menudo se enfocan en perfeccionar las habilidades que les sirven para crear mejores productos, pero no desarrollan las que les permitirían venderlos y hacerlos llegar a sus clientes. Asimismo nos mencionan el ejemplo de un reconocido negocio a nivel mundial. Tal vez las hamburguesas de McDonald's no sean las mejores, pero esta empresa sí es la más competente en lo que se refiere a ventas y distribución de un alimento básico y promedio. Consejo número 37. Busca un mejor precio al comprar casas. Kiyosaki nos enseña en su libro que las inversiones inmobiliarias siempre pueden ser beneficiosas para ti si logras entender que los precios de las casas suelen tener valores más elevados, que no representan al 100% su realidad. Según su explicación, es muy raro que alguien que ofrezca un inmueble solicite menos de lo que éste vale. El precio de una casa siempre puede bajar. Por eso es importante que, al momento de querer incursionar en el mercado inmobiliario, sigas estas 3 recomendaciones. 1. Realice una investigación del mercado.
Busque información sobre los precios de propiedades similares, la oferta y la demanda, tendencias de mercado y cualquier otro factor que pueda influir en los precios. 2. Haga uso de una buena negociación. La habilidad de negociación es clave para obtener un buen precio. Tanto si estás comprando como vendiendo, trata de ser razonable pero firme en tus propuestas. 3. Tenga flexibilidad en el tiempo. Si tiene la opción de ser flexible en cuanto al tiempo de compra o venta, podrá esperar una coyuntura más favorable en el mercado. A veces, los precios pueden fluctuar según la temporada o la situación económica. Consejo número 38. No deje que se le escapen los buenos negocios. Según las palabras del autor, si un buen negocio se presenta en la primera página del periódico, es porque, en la mayor parte de los casos, ya es demasiado tarde para participar en él. ¿Cuántas veces hemos visto que los innovadores sacan a la luz una estrategia ganadora para el mercado, pero la mayoría de personas se burlan de ellos o de lleno los ignoran por completo? Sin embargo, cuando pasa el tiempo, es muy común que veamos que los rechazados terminen triunfando, gracias a su visión del mercado, a su creatividad y a mantenerse fiel a sus ideas. Cuando esto sucede, es cuando todos quieren entrar al negocio, pero suele ser demasiado tarde para muchos. Recordemos el caso de Netflix, quien en sus inicios fue una compañía que recibió burlas por las franquicias tradicionales de películas. El concepto de vender un servicio de entretenimiento por Internet era una tontería para las grandes compañías, y por eso todos ignoraron esta oportunidad de negocio. Sin embargo, con el paso del tiempo, todos se dieron cuenta de la gran idea que representaba esa propuesta, pero ya era demasiado tarde. Por más que muchas compañías han querido replicar el modelo de negocio, Netflix sigue siendo la plataforma número 1 a nivel mundial. Y es por eso que debes aprender a agudizar tus sentidos. Para que el mercado no te deje demasiado atrás con las buenas oportunidades, es menester salirse de lo común y evitar que lo preestablecido se convierta en tu única visión de negocio. Consejo número 39. Haz que tus derrotas se conviertan en el inicio del éxito. Todos en la vida hemos fracasado en algo en algún momento. A la mayoría esto les ha representado una derrota definitiva, pero a los ganadores solo les ha significado la etapa inicial de sus grandes ideas. Francisco Maturana, un célebre entrenador de fútbol, dijo en algún momento, perder es ganar un poco. Y esto está más que demostrado en la historia, pero Robert Kiyosaki lo explica principalmente con la batalla del Álamo en Estados Unidos, en donde valientes hombres perdieron la vida, pero se convirtieron en los referentes que inspiraron a otros para alcanzar la victoria. En pocas palabras, el sacrificio y la derrota sufrida sirvieron de inspiración para superar al ejército rival. Según el padre rico de Robert Kiyosaki, la anécdota del Álamo le daba fuerza, porque le recordaba que siempre podía transformar una pérdida financiera en un éxito. Por lo tanto, comienza por hacer un ejercicio de memoria y recuerda todas esas derrotas que has sufrido en la vida. Si las ves con nostalgia, de seguro no pasará nada, pero si las ves como inspiración para mejorar y crecer, de seguro te podrán reportar mayores beneficios con el paso de los días. Consejo número 40. Convierte a tu familia en tu mayor inspiración. Los gastos que representa tener una familia son muy altos, por lo cual, a muchas personas les resulta abrumador, ya que muchas situaciones pueden ser difíciles de sortear. Sin embargo, en el libro Kiyosaki nos invita a ver a los hijos y a la familia en general como un motor que impulse nuestro progreso económico, el cual, a la larga, beneficiará a todas las generaciones que procedan después de nosotros. Es decir, si tomas conciencia de tu progreso económico desde hoy, estarás beneficiando a tu bienestar personal, a tu entorno y a cada uno de los descendientes que hereden tu apellido. En pocas palabras, en tus manos está la posibilidad de romper con las cadenas de precariedad que tanto te han afectado a ti y a los tuyos a lo largo de los años. Ser responsable con el progreso económico personal es al mismo tiempo una bendición para el progreso de toda la familia. ¿Qué opinión tienes acerca de estos consejos para crear riqueza? En pantalla te dejo un video recomendado con los principios del dinero para tener prosperidad. Nos vemos en una próxima ocasión.